es falso que haya una desconfianza en el INE. Más bien, los que perdieron el apoyo popular, la oposición, por desatender al pueblo de México, recibieron un castigo y ahora atribuyen su derrota a una decisión del INE, cuando son derrotados en las casillas, mediante el voto libre y secreto. Ahí es donde el pueblo de México dice, no queremos apoyar a la oposición. Zamora volvió a educar a farsantes. Durante el fin de semana, varios medios de comunicación alertaron sobre la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral quedara prácticamente cooptado e integrado por muchos perfiles afines a Morena. ¿Podemos perder al INE, Rubén? Sí, todo estaba diseñado para que un partido no pudiera dominar la selección. Hoy un partido puede dominar la selección. Gran responsabilidad. Pues el Poder Judicial ya, Cámara de Diputados ya, organismos autónomos pues ya, falta el INE, tribunal. No, se debe de garantizar esta autonomía. ¿A quién le conviene? A todos. A Morena le conviene que haya autonomía en los consejeros, por supuesto que sí le conviene. Claro. Y le conviene a todo el país, y eso es algo que se va a ver de manera muy responsable por el partido. La idea es la colonización del Instituto Nacional Electoral. Solo queda de aquella integración que votaron por la sobrerepresentación, un solo consejero que votó en contra de la sobrerepresentación, que es Martín Faz. La idea sí es colonizar el Instituto Nacional Electoral. El modelo que se planteó originalmente es que este comité evaluador, el comité técnico evaluador, estaba integrado por personas de altísima calidad. Y deberíamos de tener a las mejores personas ahí. Y deberíamos de tener además a la gente que supiera qué hacer. Porque si nosotros recordamos, la Constitución dijo una cosa y la elección del Poder Judicial se hizo de otra manera, para tratar de embonar aquello que había señalado López Obrador. Ese es el primer reto. Segundo reto, se requiere legitimidad. El gobierno requiere legitimar lo que está pasando en el país, y pareciera que esa no es la intención. Resulta, pero esto va a ser responsabilidad de Morena, totalmente de Morena, todo. Pero, por ejemplo, a ver, estamos hablando en supuestos que pueden no darse. O sea, ¿qué casos conoces tú, Rubén, por ejemplo, de personas que tú consideres, porque estamos hablando a consideraciones únicamente, que tú consideres que no son afines a Morena, que digan, oye, yo intenté participar y no pude? O sea, ¿qué casos están documentados en este momento de personas que digan, oye, yo intenté y como soy ajeno o soy independiente a Morena, no pude participar? No hay ningún caso. No hemos escuchado ni siquiera que fuera generalizado, pero ya ni siquiera particular. Si hubiera ese caso, sí prenderíamos las alarmas y diríamos, a ver, algo está pasando, hay algo irregular, no fue generalizado. O sea, nadie ha dicho, yo me quise registrar y no pude. No hay casos. Baste ver, fíjense, el tuit que puso Sergio Gutiérrez Luna, que se siente dueño y propietario del INE, sobre las consejeras de salida, es el mensaje que manda es: el INE es nuestro, ¿qué les pasa? Qué bueno que ya se van estas. Miren, estaban en contra de la cuarta transformación, como si el INE fuera parte de eso. Regresamos, Tico. Es que la lucha en este momento no es de derechas e izquierdas, es en contra del autoritarismo. No sé, a mí siempre me pareció muy llamativo que... Es que está muy polarizado el asunto. Más bien el tiempo le dio la razón al presidente Andrés Manuel. ¿Qué sucede, Azucena? Ya van 2 veces aquí que mencionan ellos que el INE, el que ellos protegían, recordemos las marchas que organizaban, el INE no se toca, etcétera, etcétera, rompieron esa relación que tenían, o la buena imagen que había en ellos, por una decisión del INE respecto, dicen ellos, sobre representación. Hay que recordar que es un discurso que no han superado, pero que la decisión que tomó el INE fue con base en criterios que siempre había tenido. Nosotros, cuando se iba a decidir lo de la representación, siempre se dijo, deben de ser el mismo criterio que ha venido aplicando el INE, es el que se debe de aplicar, y ese es el que terminó aplicando. Si hacemos después en una mesa un análisis de la sobrerepresentación, nos vamos a dar cuenta que el INE decidió conforme a la Constitución. Es decir, no varió de su criterio con relación a elecciones anteriores, pero ahí fue donde hubo una ruptura entre esta defensa que hacían del INE, porque sí había gente, y ahora se demuestra, que tenía intereses, tenía un pie en la oposición y otro en el INE. Ni existíamos todavía. Y ahora ya se salieron de ahí, pusieron ya los 2 pies en la oposición. El 54% de los mexicanos votaron por una formación política y tiene el 75% de las curules. Y eso es la verdad. ¿Cuánto debería tener máximo? ¿Más 8%? El 8%. O sea, 54 más 8%. 60 y qué? 63, 62. Un solo paso que establece la Constitución. Sí, no, por momento. Es que hay que acordar que dice la Constitución. Fue un trato como coalición y otro como partido. A ver, o sea, ya con el 8% máximo debería tener 64%. Morena, y se cumple. Díganme qué partido, en la Cámara de Diputados actualmente tiene más el 8, o sea, la mitad más 8%. O sea, hay un fraude a la ley. Que eso hay que ponerlo. Morena cometió un fraude a la ley. Pero lo que vemos a futuro es que al gobierno no le interesa la legitimidad democrática. A terminar por ahora con este tema del INE. Bueno, mira, la oposición aquí al menos representada en la mesa, pues ya calificó. A priori estás haciendo una calificación diciendo, pues el de 200 y fracción no valen la pena. Si el comité ni siquiera ha hecho esa evaluación, bueno, ni siquiera la evaluación se ha realizado. No tenemos ni los resultados de los
Exámenes, pruebas ajá. de conocimientos. Entonces, la oposición se equivoca nuevamente Órale. porque quiere construir esa narrativa de que según ahora Morena se va a hacer del control del Somos INE. México y no dice, es así. vamos a ver, y por lo que entiendo el PRI dice, ya está No, ellos ya calificaron. ¿Calificado? Ya calificaron. A ver, y vamos ya otra han vez dicho que por no. parte. Ahorita, a ver, pero ahorita podemos lo pecar que de dijeron ingenuos, ustedes, ustedes ahorita lo dijeron. Entonces, no puedes calificar así de esa manera a priori, porque evidentemente pues, estás prejuzgando, y eso es algo de lo que ellos dicen, que según el comité ya prejuzgó y que ya tiene sus seleccionados. No, más bien, la oposición ya tiene quienes quisieran para ellos que fueran, y si no son ellos, pues no van a aceptarlo. No le interesa a este régimen generar confianza sobre el árbitro electoral. Lo que le interesa es tener control sobre él. Sería bueno, porque ya hay encuestas que demuestran que la mayoría de los mexicanos confían en el INE. Entonces, es falso que haya una desconfianza en el INE. Más bien, los que perdieron el apoyo popular, la oposición, por desatender al pueblo de México, a ver, eso es falso, recibieron un castigo y ahora atribuyen su derrota a una decisión del INE, cuando son derrotados en las casillas, mediante el voto libre y secreto. Ahí es donde el pueblo de México dice, no queremos apoyar a la oposición. A ver, es y que esa esto es- derrota se la atribuyen al INE. Pues el INE va a resolver lo que votó el pueblo de México. México votó, insisto, un 54% de las personas votaron por una formación política y un 46% por la oposición. Es una elección del 24. Pero en la presidencial, no en el Congreso. Oye, Aclara, No, no, divide, está bien, está bien, está bien. dividan No, eso, no, es a ver. importante. El PRI, por ejemplo, ¿cuántos diputados ganó? 11 diputados, si no mal recuerdo. 11 diputados representa el 3% de la Cámara. Pero así no ¿Cómo se- le vas a no, dar no, no, mayor no, representación? no, entonces- Por ejemplo, Movimiento Ciudadano ganó 1. Ese es el 0.3%. A ver, ¿cuánto- de los a ver, 300 disculpa, ¿y distritos cuántos electorales. ganó el PT? Hay que ¿Cuántos decirle a la ganó el gente, PT? el ¿Cuántos PT ganó? ganó. Presentación. O sea, en la boletita Pero- teníamos Morena, PT y Verde. y Verde. La gente votó Morena, Morena. y era del PT. Y se registraba con el nombre Se del PT. sigla Ajá, por se el sigla PT. por el Se PT, sigla. pero ganó por Cuando votos tú de ves Morena. los votos- Pues por eso es alianza, ¿no? No, pero Claro. por eso. ¿Quién bueno, estableció la regla, Oye, Rubén? A ver, no, permíteme. está Pero a ver, bien, ¿quién está bien, estableció pero esa no se regla, interrumpen Rubén? y nadie se aguanta. ¿Fue Morena el que estableció esas reglas o esas reglas No, fueron las que Morena fue el que estableció se- PRI y PAN? Morena fue el que se robó PRI, la elección. PAN. Morena No, fue el que se a ver, robó la a ver. elección. O sea, sí se- Ahora, bajo ese Entonces, principio. ¿para qué la alianza? Bueno, No para eso. Al momento de pasarse diputados para allá y para acá, dice, no, güey, es que yo no, mi representación no es de ese número. ¿Por qué? Pues porque yo los gané de mayoría. ver, Yo no los gané de mayoría. fíjate. Eso es lo que hace Morena. Permítame. No, ya acabó, permítame. ya acabó, Yo ya sé acabó. que te Ahí duele. está la Yo cámara. sé No, que no, te no, duele. mira, Rubén, Se ahí te robaron va, la ahí te va. elección. Si hubiera sido ese criterio, que solo hubieran ganado los diputados que votaron por el PRI no tendría ni 11. El PRI tiene 11 diputados porque ganaron también con los votos que recibieron del PAN. Pero no revuelvas. Entonces- no, pero espérate. No, A ver, es a que ver, es- sí, es- Pero no la revuelvas. regla, Rubén, pero no revuelvas Espérame. mayoría Morena, con representación. Morena le dio Ese es una un paliza truco. A ver, a en la el oposición mismo con ejemplo las que pones reglas de la oposición. sobre el PT, Morena y Verde, dices que los legisladores del PT ganaron por los votos de Morena, Ajá. ¿cierto? ¿Qué pasó en el caso de la alianza PAN-PRI? Claro, Sí, nada más, pues también se espérame, sumaron los del PAN Oh, para Pero- que ganaran no, no, pero- los 11 del pero- PRI. Pero los espérame. del PRI ganan porque señalan el logo del PRI o del PAN. A ver, Pues, me cuesta mucho debatir porque A hay ver, a una ver. incongruencia tremenda que no sé cómo argumentar aquí. Te voy a decir por qué. Porque los que más defienden en este momento las coaliciones es el PRI. Ahí vemos a su presidente rogándole a la oposición, al MC, al PAN, que se alíen a ellos. Precisamente, si estamos en contra de este tipo de reglas por Son las dos cuales cosas ganan las distintas. alianzas, Son dos entonces cosas no son distintas. distintas. A ver, Israel, sigue. No son distintas. Porque entonces, si tú el argumento que tú sostienes es decir que solo pueda ganar el diputado No, cuando voten no, solo falso. por su partido. No, Ajá, ok. falso, Cuando falso, cuenten falso. entonces los votos que le A ver. dan a Morena, si él es del PT, el candidato es del PT y A va ver, en Rubén. representación de toda la alianza, es que nos está vale. está Por revolviendo. eso una cosa está no, 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 revolviendo. no, es No, distinto, vamos, no ¿se es está distinto. revolviendo representación proporcional? Con No, otro no, no, término, yo no estoy Sí, revolviendo es lo que eso, dice no, Rubén. yo no- Fíjate la doble moral de los opositores. Nadie habló de esto en los medios de comunicación nacionales, claro que no. En Chihuahua se hizo historia porque Ada Miriam Aguilera Mercado se convirtió en la primera mujer en ser la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hasta ahí bien. Con un voto de Morena, fíjate, se pudo elegir a esa mujer. El problema es que ella es panista, dicho por ella. ¿Y a qué voy? Que ellos se cansaron en los medios de comunicación, desfilaron en todos los medios de comunicación diciendo que Morena se equivocó al designar a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su afiliación morenista. Pero nada dicen de esto. Hasta el líder del PAN en Chihuahua celebró eso. ¿Cómo? O sea, cuando lo hace Morena está mal, no hay independencia, pero cuando lo hace el PAN está bien, es democracia, ¿no? Eso es lo que me molesta, como bien dice Arturo Ávila, la hipérbole selectiva de los medios de comunicación y la oposición, que las cosas de Morena chiquita las hacen grande y las cosas de la oposición grandota las hacen chiquitas. Esa es la hipocresía. No me molesta que critiquen a Morena, me molesta cómo manejan la información de un modo
para afectar a uno y beneficiar a otro. Ahora este farsante, el otro, el de Somos MX, Amado, dice, antes en el INE había gente de calidad moral, sí, como Luis Carlos Ugalde, como José Woldenberg, el Ugalde, el del fraude electoral del 2006, donde parientes de Felipe Calderón estaban trabajando con el INE para contar, para el conteo de los votos. No, por favor. Y Lorenzo Córdoba, el racista, que lo llevan cargado en todos los medios de comunicación para preguntarle qué piensa de cualquier cosa, como si fuera una vaca sagrada, ese racista asqueroso. Y también Rubén y todos esos no superan la sobrerepresentación de Morena, como si Morena hubiera hecho las reglas. Nosotros ganamos a pesar del INE, que ellos salieron a defender. Nosotros ganamos a pesar del INE con las reglas del PRI y el PAN, pero ahora ya no les gusta, porque ganó el grupo al que ellos tanto le tuvieron miedo que llegara al poder, que es Morena. Dime qué piensas.